Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy hablaremos sobre algunas generalidades de las funciones y la representación geométrica de las funciones de grado 0 y de grado 1. Una función es una relación tal que cada elemento del dominio está relacionado con uno y solo un elemento del codominio. Por ejemplo, esta expresión que se lee como f que va de a b, donde a recibe el nombre de dominio y b el nombre de codominio o contradominio. En cuanto a la notación de una función, se expresa como la siguiente ecuación y se lee como y igual a f de x. Analicemos ahora el siguiente diagrama. Esto es una función que va de a b. Por lo tanto, tenemos f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 9 y así sucesivamente. Para graficar una función, usamos un sistema coordenado cartesiano, en el cual localizamos los pares ordenados. Primero, se determina un número suficiente de puntos cartesianos y luego se unen con una curva o una recta para así determinar su comportamiento. La gráfica es una de las formas más útiles con las que se puede representar funciones y relaciones. Esto ayuda a determinar si se tiene una relación o una función. Esto se hace al trazar rectas verticales sobre toda la gráfica. Por ejemplo, veamos esta primera imagen. Tenemos aquí una circunferencia y se traza una recta vertical. Aquí notamos que la recta toca a la circunferencia en dos puntos, por lo que esto no es una función. Caso contrario con esta segunda imagen, en la cual notamos que sin importar en qué área de la figura tracemos una recta vertical, esta va a tocar únicamente en un solo punto, por lo que esta segunda imagen es una función. Existen ciertos pares ordenados característicos que facilitan la construcción de la gráfica. Esto es donde la gráfica de una ecuación corta a los ejes coordenados. Esto se llama intersección con los ejes. La intersección en y, que es el eje vertical, es el valor de y cuando x es 0. Análogamente, la intersección en x es el valor en x cuando y vale 0, esto es en el eje horizontal. El proceso realizado para obtener puntos de la gráfica de una función se llama evaluar una función. En general, para evaluar una función y igual a f de x, se sustituye el valor de la variable independiente sobre la regla definida por la definición. Esto se puede evaluar con números reales y en forma algebraica, pero debemos tener mucho cuidado cuando evaluamos una función, puesto que el valor debe pertenecer al dominio de esta. Por ejemplo, esta función f de x igual a 1 entre x. Esta función está definida para todo x diferente de 0, por lo que f de 0 no está definido, no pertenece a su dominio. Veamos un ejemplo de la evaluación numérica. Tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de x. Aquí tenemos dos opciones. La primera es que si evaluamos los valores de x iguales o mayores a 0, entonces el contradominio será igual a números reales. Pero si evaluamos con valores menores a 0, entonces el contradominio será igual a números complejos, porque en realidad tendríamos la raíz cuadrada de un número negativo. Ahora, en cuanto al ejemplo de la evaluación algebraica, de igual manera se sustituye el valor de la variable independiente que es x. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 2. Esto cuando x es igual a más b. Sustituyendo esto tendríamos entonces f de a más b, que es igual a la raíz cuadrada de 3a cuadrada más 6ab más 3b cuadrada menos 2.
Como ya se mencionó anteriormente, los valores de dominio se expresan en el eje X y los valores del rango se expresan en el eje Y. Veamos dos ejemplos para obtener el dominio de las funciones. El primero es f de x igual a 3x más 2. Aquí el dominio es todo x que pertenece a los números reales, es decir, en un intervalo de menos infinito a más infinito. Esto porque no hay ningún valor en el cual esta función se indetermine. De hecho, su representación geométrica es una recta. El siguiente ejemplo es f de x igual a 1 entre x. Aquí el dominio es todo x que pertenece a los números reales, pero diferente de 0. Su dominio entonces es la unión de dos intervalos, de menos infinito a 0, unión con 0 a más infinito. Esta es su representación geométrica. Aquí se observa que la gráfica es infinita. ¿Por qué? Porque estas curvas, por más que se acerquen, nunca van a tocar al eje Y. Esto en realidad recibe el nombre de asíntotas. Los intervalos son una forma de representar números reales. Estos sirven para escribir los dominios de las funciones. Tenemos los siguientes casos. El primero es si a es menor que x y x es menor que b, entonces el intervalo para x es paréntesis a, b paréntesis. Esto es un intervalo abierto. Si a es menor o igual que x y x es menor que b, entonces el intervalo para x es corchete a, b paréntesis. Esto es un intervalo semiabierto por la derecha. El siguiente caso es si a es menor que x y x es menor o igual que b, entonces el intervalo para x es paréntesis a, b corchete. Esto es un intervalo semiabierto por la izquierda. Y por último tenemos, si a es menor o igual que x y x es menor o igual que b, entonces el intervalo para x es a, b encerrado entre corchetes, lo cual es un intervalo cerrado. Una manera simple de observar esto consiste en el símbolo empleado para delimitar. El paréntesis no incluye al límite indicado, mientras que el corchete sí lo incluye en el conjunto. Veamos ahora las funciones especiales. Estas se clasifican en funciones explícitas. Aquí es donde la variable dependiente está despejada. Por ejemplo, y igual a f de x. El siguiente caso son las funciones implícitas, donde la función está dada por una ecuación y la variable dependiente no está despejada. El siguiente caso son las funciones continuas. Aquí la gráfica no presenta ningún punto aislado, saltos o interrupciones. Todas las funciones polinomiales son continuas. El siguiente caso son las funciones discontinuas, donde se presentan saltos o interrupciones. Todas las funciones racionales son discontinuas para todos los valores de x que hacen 0 al denominador. El siguiente caso son las funciones escalonadas. Estas son las funciones que se definen a través de intervalos cuyo dominio es de menos infinito a infinito, sin embargo no son continuas. Esta imagen representa una función escalonada. En todo el dominio de que es el eje X está definida, sin embargo no es continua, presenta saltos. El siguiente caso es la función creciente. Esto es sobre un intervalo de números reales y para cualquier valor se tiene que x1 es menor que x2, entonces f de x1 también va a ser menor que f de x2. Por último tenemos las funciones decrecientes, donde pasa el caso contrario a la anterior mencionada. Esto es que si x1 es mayor que x2, entonces f de x1 también es mayor que f de x2.
Algunas de las transformaciones de funciones se conocen como familias de funciones similares. Tienen la misma forma, pero posiciones diferentes en una gráfica. Vamos a ejemplificar esto con dos imágenes. La primera es una familia de rectas. Todas tienen una pendiente 1, pero cortan en diferentes valores. Esto es la misma recta, pero con una transformación gráfica. Esto es que la misma recta está desplazada hacia arriba o hacia abajo. El segundo ejemplo es la función x al cuadrado, donde x al cuadrado tiene el punto mínimo en 0,0. Veamos la función g de x, donde está desplazada 3 unidades hacia arriba, y en la función h de x está desplazada 3 unidades hacia abajo. A la hora de graficar una función, es muy importante tener en cuenta este tipo de transformaciones. Los tipos elementales básicos para las transformaciones de funciones f de x se resumen en la siguiente tabla. Tenemos aquí el tipo de transformación y su fórmula. Veamos que tendremos una traslación horizontal hacia la derecha cuando tengamos una y igual a f de x menos c. Esto es x y c, que es una constante en un mismo paréntesis. Luego tendremos una traslación horizontal hacia la izquierda cuando tengamos y igual a f de x más c entre paréntesis. Habrá una traslación vertical hacia abajo cuando tengamos y igual a f de x y de manera independiente le restemos una constante. Y por último, habrá una traslación vertical hacia arriba cuando tengamos y igual a f de x y a esto le sumemos una constante. Hablemos ahora de la función polinomial más simple. Esto es la de grado 0. Su expresión general es f de x igual a subíndice 0 por x a la potencia 0. Sabemos que cualquier cantidad elevada a la potencia 0 es 1, por lo que esto es igual a subíndice 0 por 1 y esto es igual a simplemente a. Ya que a pertenece a los números reales, esto realmente suele expresarse como la función constante que es f de x igual a c. Recordando que toda función polinomial tiene como dominio a los reales y que el rango es el conjunto de valores que toma la función, podemos afirmar que el dominio de esta función son los números reales y que su rango es el conjunto cuyo único elemento es c, es decir, cualquier constante. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 3. Esto es realmente una recta horizontal que corta a y en 3 y no tiene ninguna pendiente. Veamos ahora la función polinomial de grado impar más simple. Esto es la de grado 1. Su expresión general es f de x igual a subíndice 1 por x más a subíndice 0. Otras formas más comunes de expresarla son igual a por x más b o sustituir la a por la m y sería m por x más b. Nuevamente, el dominio de las funciones polinomiales es el conjunto de los reales y para este caso también el rango es el conjunto de los números reales. La función polinomial de grado 1 representa una recta. En este caso tenemos la función y igual a 3x más 2, donde de aquí se puede observar que la ordenada al origen es 2 y la pendiente es 3. Por lo tanto, en el eje y corta en el valor 2. Esta recta puede estar más o menos inclinada y eso va a ir en función de su pendiente.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y los espero en la siguiente lección.